El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Wicca Radio México. Hoy quiero tener con ustedes un programa sobre todo para comentarles, para platicar cómo me fue en este viaje maravilloso que hicimos al evento de la Aquelarre, ahí en el Museo Leonora Carrington en San Luis Potosí. En primer lugar, para mí fue una experiencia maravillosa, una experiencia mágica. En primer lugar porque compartí con mis alumnos, a lo cual agradezco mucho a Yurubi el haber podido darme esta oportunidad de ir a compartir con ellos, ¿sí? Y obviamente a Mini Petov, ¿sí? Y a todos mis alumnos, de verdad, yo les agradezco mucho a todos ustedes, a Derek, le agradezco mucho a Fátima, le agradezco mucho a Adriana, le agradezco mucho a todas las personas que estuvieron acompañándome, porque fue un evento muy padre, fue un evento maravilloso, muy mágico, fue un evento que espero se repita y espero a ver si en diciembre podemos regresar para estar ahí con ustedes en San Luis Potosí. Un lugar maravilloso, un lugar precioso. San Luis Potosí está precioso y sobre todo quiero compartir con ustedes qué respiré, cuál fue mi vivencia en San Luis Potosí. Muy a diferencia de otros lugares donde he estado, Ciudad de México, Morelia, León, en San Luis Potosí vi que la gente estaba muy festiva con las fiestas, muy apegadas. Muchas personas me comentaron que el gobernador está como esforzándose por revivir lo que es Chantolo. Vi mucho de la festividad de Chantolo, que es Chantolo es la manera en que se festeja este Día de Muertos, y a pesar de que es una festividad mestiza, igual que el Día de Muertos, ¿sí? Tiene una tradición, tiene un sabor a la huasteca, tiene un sabor diferente al Día de Muertos, pero muy en particular, tiene un sabor a pueblo, tiene un sabor a tradición, tiene un sabor a antigüedad, tiene un sabor a pertenencia. Ese es el mayor sabor que tiene Chantolo, el sabor de pertenecer a la Huasteca y ser como una fiesta muy de ellos, ¿no? Entonces, eso me encantó mucho. Y por el otro lado, compartir la experiencia de haber estado en el Museo Leonora Carrington, porque el estar simplemente en un lugar que cumple con muchos factores que lo vuelven mágico, ¿sí? Obviamente la obra de Leonora Carrington, porque Leonora Carrington, siendo ella inglesa, ella construye todo un universo artístico donde convive la mitología celta, ¿sí? De su infancia, de este misticismo que trae de estas raíces celtas que yo también tengo, ¿sí? Pero lo adapta al surrealismo mexicano, a esta realismo mágico que tenemos en México, y que ella compartió
compartió con grandes figuras que también estuvieron muy conectadas con México, porque ella tuvo mucho contacto también con Remedios Varo, española, radicada aquí en México y que también perteneció a esta parte de misticismo mágico, ¿sí? También compartió con André Breton, ¿sí? Padre del surrealismo, y sin embargo, André Breton, siendo el padre del surrealismo, cuando viene a México, él dice que en México no es que existe el surrealismo es México, ¿sí? México es por herencia un país surrealista. Entonces, hay muchos vínculos de conexión mágico entre la cultura, la mitología, el arte, ¿sí? Y estos personajes y esta parte. Entonces, principalmente esta parte de la obra, este estudio profundo de la obra de Leonora Carrington, con lo que es la realidad del pueblo mexicano y con lo que es el misticismo celta. Sí, a mí me parece maravilloso este contexto. El segundo punto que se me hace muy importante es que el lugar donde se encuentra el Museo Leonora Carrington había sido una prisión, muy parecido, la estructura arquitectónicamente es exactamente igual, el concepto, a lo que es el Palacio Negro de Lecumberri, a lo que es ahora el Archivo General de la Nación, ahí por San Lázaro, en Ciudad de México. Es la misma estructura. Y después de haber sido lugares que se crearon para la contención de los maleantes, ahora se ocupan para la contención del arte, ¿sí? Para llevar. Entonces es una manera muy importante y muy interesante. El lugar es maravilloso, ¿sí? Entonces hay muchos aspectos. El lugar es precioso. Se los voy a estar mostrando. Voy a estar sacando fotos conforme vaya hablando del evento para que ustedes puedan ver y disfrutar el ambiente que se vivió ahí, ¿sí? Pero sobre todo hablar un poquito de esta vida de Leonora Carrington, que estuvo marcada por la búsqueda constante de la libertad, ¿sí? Esta parte de rebeldía que ella expuso, este exilio, ¿sí? Que de alguna manera esta parte creo que es lo que identifica más a Leonora Carrington, ¿no? Es esta rebeldía, este autoexilio que ella tiene y esta producción artística mágica que es muy importante, ¿sí? Si bien la vida de Leonora Carrington empieza en 1917, prácticamente a finales de la Primera Guerra Mundial, y nace en Inglaterra, en una familia aristocrática, acomodada, rica, ¿sí? Pero desde muy joven se rebela contra estas expectativas sociales del entorno. Y déjenme decirles que para las personas que hemos vivido la realidad del viejo continente, no es fácil, no es una realidad como México en ese aspecto de las culturas y de las exigencias aristocráticas, ¿sí? Entonces ella apuesta más a la libertad que a las comodidades de la aristocracia. Desde joven se revela y empieza a generarse, ella se llena de cuentos celtas que le contaba su madre, que se le contaba su abuela, su niñera, ¿sí? Todas ellas, fíjense bien lo que se me hace muy interesante, todas ellas, su madre, su abuela, su niñera, de origen irlandés. Entonces ella es británica, pero con raíces profundas irlandesas. Son las dos partes más ricas en cuanto a los cuentos y en cuanto a la producción del misticismo celta. Ella empieza a sumergirse en el surrealismo ya por 1937, 1940, plena Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y obviamente ella desde muy joven conoce a este artista Max Ernst, ¿sí? Con el que empieza a tener una relación no nada más personal, sino artística, donde a ella empieza a integrarse al círculo surrealista de André Breton, y ella convive con personajes maravillosos como Pablo Picasso, Joan Miró, Salvador Dalí. Entonces Ernest le enseña todas estas técnicas surrealistas como el frottage, ¿sí? Entonces de ahí empieza a ver esto, pero ya para
1942, este idilio que tenía con Max Ernst se ve interrumpido precisamente por la Segunda Guerra Mundial, y Carrington sufre una severa crisis, termina internada en un hospital psiquiátrico, y esta parte creo que marca mucho la obra de Leonora Carrington, porque no estamos hablando de esta crisis nerviosa que la desquicia, sino la conecta con un mundo mágico, con un mundo maravilloso, un mundo en el cual la expectativa de todas estas visiones artísticas empiezan a tomar un sentido diferente, ¿sí? Entonces, todo esto lo vive en Santander, España, y esta experiencia traumática las refleja en un libro que ella escribe, que se llama Las Memorias de Abajo, ¿sí? Ella logra escapar y tras refugiarse en la Embajada de México en Lisboa, se casa con el poeta mexicano Renato Leduc para poder huir a América, ¿sí? Ella ya por 1942 hasta el 2011 se establece en México, y definitivamente aquí México es donde la acoge, donde es el crisol, donde su arte madura, y ahí forma una familia con el fotógrafo Emerico Christie Weiss, y forja una amistad inseparable con Remedios Varo. Está en todo esto en los años 70, y esto se une activamente a lo que es el movimiento feminista de México, ¿sí? Hay una simbología tremenda entre Remedios Varo, ¿sí?, y Leonora Carrington. Entonces esta parte las une muchísimo. El arte de Leonora Carrington, este bestiario onírico poblado de símbolos recurrentes, de una narrativa personal y muy profunda, como mujeres poderosas, criaturas híbridas, esta parte que sale mucho de toda esta mitología celta, pero sobre todo de esta realidad de sentido de la magia, ¿sí? Porque tiene figuras femeninas que tienen estas entidades como activas, sabias, poderosas. O sea, no nada más es esta parte mágica, sino este empoderamiento mágico. Y es lo que siempre les he platicado, este empoderamiento mágico que tiene la Wicca, ¿sí? La Wicca es esta vista, ¿sí?, de el exaltar la feminidad y la parte mágica que nos hace como el equilibrio, esta parte de equilibrio ante las cosas. Entonces, creo que aquí el fundir no nada más esta parte de género, de igualdad, de feminismo, de lucha, de arte, de mitología, sino también empieza a fusionar características humanas con animales, y empieza a haber una transformación simbólica de la conexión espiritual con la naturaleza, clásico y una raíz importantísimo de la Wicca, ¿sí? En este reino animal que descubre Leonora Carrington, el caballo es uno de los animales protagonistas de su obra, este símbolo recurrente de libertad, de deseo espiritual, pero también de nobleza. Tal vez aparece en el autorretrato que se llama La Posada del Caballo en el Alba. Otros animales también, como aves, como gatos, aparecen en posiciones inusuales representando las fuerzas misteriosas o los aspectos del inconsciente. Ella tiene mucho dentro de este surrealismo, este contacto dentro de la magia, la realidad, la libertad, pero también el concepto psicológico de los conceptos espirituales, ¿sí? Maneja mucho el término, las cuestiones alquímicas y esotéricas, ¿sí? Carrington tenía un profundo interés en la alquimia, en el tarot, en las ciencias ocultas, y empieza a incorporar símbolos como el uroboros, la serpiente que se muerde su cola, este principio y fin eternos, esta parte, esta serpiente que nos enseña a que todo es un proceso cíclico, de evolución sí, pero un proceso cíclico, ¿sí? Y es el símbolo de la eternidad. También nos marca mucho estas figuras vestidas con ropas ceremoniales, dotadas en su aire ritual y este significado oculto. Esto, déjenme decirle que a mí me marca mucho, me siento a la hora de que yo doy mi conferencia, que agradezco mucho la oportunidad de poder haber hecho un ritual dentro del espacio de Leonora Carrington.
eso de revestirme, ponerme mi túnica dentro de un espacio dedicado a Leonora Carrington y a esta magia, de verdad fue una experiencia maravillosa, ¿sí? Entonces, creo que compartí, viví, sentí la magia de las esculturas de Leonora Carrington, verlo, sentir este folclore celta, esta cultura de las hadas, de los duendes gigantes, de estos seres que habitan arquitecturas imposibles, ¿sí? Paisajes oníricos, el ver estas partes creadas en una atmósfera etérea y mágica, para mí fue increíble. Yo entiendo que todo lo que hace Leonora Carrington es hacer una síntesis de lo que es la cultura celta y mexicana, cómo se abrazan, cómo tienen esta igualdad, tienen este equilibrio, tienen esta necesidad de autosustentarse mutuamente. Carrington no se limita a tomar prestados nada más los elementos de ambas culturas, las fusiona, las ve como una parte de un todo, ¿sí? Es una visión cosmogónica personal de Leonora Carrington. Yo no veo en dónde empieza la Leonora Carrington británica y dónde empieza la Leonora Carrington mexicana. De alguna manera, ambas forman una realidad, una misma visión. Es esta magia, este sincretismo que hace ella. Entonces, si bien sabemos que hay una herencia celta con los mitos y leyendas que ella escuche desde la infancia, pero también este sustento simbológico mexicano que va a encontrar, que la va a nutrir, que asimila toda esta parte de las raíces y de la realidad mexicana de ese entonces. Y hay que entender que es un momento importante en México, ¿sí? Para esta revolución cultural donde hay personajes muy importantes en el arte, ¿sí? Entonces, aquí en México es donde Leonora Carrington echa raíces, explora la mitología, los pueblos indígenas y encuentra estos paralelismos entre la herencia celta y las tradiciones prehispánicas. Entiende y conoce y disfruta este mestizaje, ¿sí? Hay que entender este mestizaje profundo. No somos, como pueblo mexicano, no somos parte prehispánica y parte española, ¿sí? Somos mestizos, somos una parte sincrética en el cual comparte y nos trae Leonora Carrington esta lección. También somos celtas, acordémonos, también España es celta, ¿sí? Los celtíberos. Entonces, toda esta conjunción de la magia celtíbera con la parte prehispánica da una realidad mestiza. Chantolo es una marca patente, ¿sí? De lo que es este mestizaje cultural, artístico, y que lo traemos como una herencia personal. Me siento partícipe. Me gustó mucho el ver cómo la gente se identifica con Chantolo. Se identifica porque siente parte de este misticismo y tiene este mismo, esta cosmovisión de respeto por lo ancestral, ¿sí? Yo sé que hay una fuerte fusión de tradiciones y esta síntesis es la evidencia de sus obras como El Árbol de la Vida, donde representa en un árbol cabalístico junto a figuras que nos representan diversas tradiciones, incluyendo a veces referencias al hinduismo, budismo y el mundo egipcio. No importa, creando toda una torre de Babel espiritual. Leonora Carrington tiene estas visiones compartidas, donde lo importante es expresar, no es la parte puritana del arte, sino es el mezclar, es el crear, ¿sí? Desde las figuras claves del surrealismo, pero también mantener una voz distintiva y crítica, ¿sí? André Breton, que comparte y que es fundador de este movimiento, ¿sí? Tiene esta creencia que en el subconsciente, en la imaginación, hay las vías para revolucionar la percepción de la realidad y sobre todo de la libertad del espíritu, ¿sí? Entonces hay que entender que el poder haber compartido estos espacios, estas maravillas de poder entender no nada más la obra cultural
de Leonora Carrington, sino entender la realidad del surrealismo, que muchas personas podrán pensar que ese surrealismo fue una época cultural que ya pasó, pero yo les puedo decir que, como decía André Breton, el surrealismo está en las venas del mexicano. No hay pueblo más surrealista que el mexicano, ¿sí? Entonces, yo agradezco verdaderamente el haber podido vivir esta experiencia. Agradezco a todas y cada una de las personas que compartieron conmigo. De verdad, los traigo. Me encanta el haber visto, compartido, el haber tenido este ritual, ceremonia, el haber estado en este evento, pero también el haber tenido esta plática en el café con más personas, el poder compartir con ustedes desde mi muy humilde opinión, desde mi muy humilde experiencia, ¿sí? Que ya larga experiencia en estos temas, pero que vivo nutriéndome de ustedes, nutriéndome de las experiencias y nutriéndome del compartir. Si uno vive una experiencia y no la comparte, se muere. Entonces, me da mucho gusto haber podido compartir con todos esta parte, este evento, ¿sí? El poder haber compartido estos espacios hechos del Museo Leonora Carrington, y la verdad, los invito a que vayan a San Luis Potosí, primero porque la ciudad es preciosa, la ciudad es... yo voy a expresar algo que vi, tiene un equilibrio entre lo que es la parte industrial y la parte colonial, ¿sí? Son cosas que de repente cuando vives en un lugar no sabes valorarla, cuando llegas de fuera puedes entenderlo un poco más, ¿sí? Yo siento en Morelia una ciudad muy cultural, poco industrial. Veo en León una ciudad muy industrial, poco cultural, ¿sí? Yo veo en San Luis Potosí este equilibrio, ¿sí? Entre lo industrial y lo colonial, lo cultural, ¿sí? Entonces veo una ciudad muy equilibrada, una ciudad muy turística que te invita, que tiene lugares preciosos, que tiene una gastronomía, que tiene unos eventos, que tiene gente que te abraza, que te quiere, que te demuestra, ¿sí? Y sobre todo tiene esta parte de este misticismo y esta magia. Entonces, los invito a conocer San Luis Potosí, los invito a seguir yendo a los eventos del Aquelarre, porque es una experiencia donde podemos juntarnos los locos que compartimos este sueño de magia y de realidades, ¿sí? Y los invito también a, si tienen un interés, realmente tienen interés en adentrarse en este mundo mágico, en este mundo maravilloso de lo que es las realidades mágicas, ¿sí? Pues en primer lugar vayan ahí a Mini Petov, a la tienda de Yurubi que está ahí en el centro, ¿sí? Y si tienen ganas de aprender, si tienen ganas de adentrarse ya sea al mundo Wicca, a conocer, a ser parte, ¿sí? Yo espero que todos mis alumnos hayan sentido eso. No nada más estoy estudiando, soy parte de una comunidad mágica. Entonces yo te invito a que te unas a los círculos de estudio que hago de Wicca Celta Fairy. Te dejo aquí toda la información para que te adentres a esta magia. También igual, si tú quieres, puedes adentrarte al mundo del tarot. Ya más de 40 años siendo tarotista, creo que, y tantos cursos que he dado, la gente le gusta, aprende y descubre mucho de ellos. No lo veas nada más con voy a aprender tarot porque voy a volverme tarotista. Aprende tarot porque es una herramienta de autoconocimiento y te vas a descubrir. Entonces, hazlo con el fin de engrandecer tu contenido espiritual, ¿sí? Igual voy a seguir dando cursos de defensa psíquica. Vamos a empezar próximo año, vamos a empezar con los cursos de runas, con otro tipo de cursos que también necesitamos seguir compartiendo. Pero yo les agradezco a todos ustedes, les dejo ahí todas
todas las diferentes opciones que procuro compartir, muy humildemente procuro hacerlo para que compartamos más y seamos cada día buscar la mejor versión de nosotros mismos. Yo no soy más que nadie, simplemente comparto mi experiencia, comparto lo que he aprendido, lo poco que he aprendido con ustedes para alcanzar esta unión y esta comunidad, esta parte que me encanta de pertenencia, de sentirme parte de este grupo maravilloso de alumnos que les agradezco, que les mando un abrazo, que de verdad soy bendecido con la confianza que han depositado en mí y se los agradezco mucho y espero que pues compartan con más personas que quieran formar parte de este grupo de locos que estamos aprendiendo a manejar la magia y las energías, ¿sí? Les agradezco mucho, nos vemos la próxima semana en un programa más aquí en Wicca Radio México, ¿sí? Y un abrazo enorme a San Luis Potosí, a todos mis alumnos, a Yurubi, a Derek, a Fátima, a todos, es que no quiero que se me vaya ninguno, pero es complicado, pero les mando un gran abrazo a todos y espero que nos sigamos viendo, ¿sí? Mil gracias, nos vemos la próxima semana en un programa más de Wicca Radio México, nos vemos, hasta la próxima.